Estamos en la semana número 6 del día martes de nuestro estudio Fe más que perfección. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Génesis capítulo 26, los versos del 12 al 33. Nuestro devocional estará en el libro de Génesis capítulo 26, el verso 24. Vayamos a nuestras citas. Y dice: Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y el Señor lo bendijo. Isaac se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, porque tenía rebaños de ovejas, vacas y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. Todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de su padre Abraham, los filisteos los cegaron, llenándolos de tierra. Entonces Abimelech dijo a Isaac: Vete de aquí, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Isaac se fue de ahí, acampó en el valle de Gerar y se estableció ahí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontrando ahí un pozo de aguas vivas, entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo: El agua es nuestra. Por eso él llamó el pozo Esek, porque habían reñido con él. Cavaron otro pozo y también riñeron por él. Por eso lo llamó Sidna. Y se trasladó de ahí y cavó otro pozo y no riñeron por él. Por eso lo llamó Rehobot. Porque dijo: Al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. De ahí Isaac subió a Berseba. El Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo: Yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Y ahí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor y plantó ahí su tienda. Y ahí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Entonces Abimelech vino a él desde Gerar, su consejero Ahuzat, y con Fijol, jefe del ejército, y les dijo Isaac: ¿Por qué han venido a mí, ustedes que me odian, y me han echado de entre ustedes? Y ellos respondieron: Vemos claramente que el Señor ha estado contigo. Así es que dijimos: haya ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y hagamos un pacto contigo de que no nos harás ningún mal, así como nosotros no te hemos tocado y solo te hemos hecho bien, y te hemos despedido en paz. Tú eres ahora el bendito del Señor. Entonces él les preparó un banquete y comieron y bebieron. Muy de mañana se levantaron y se hicieron mutuo juramento. Entonces Isaac los despidió y ellos se fueron de su lado en paz. Aquel mismo día los siervos de Isaac llegaron y le informaron acerca del pozo que habían cavado y le dijeron: Hemos hallado agua y lo llamamos Seba. Por eso el nombre de la ciudad es Berseba hasta hoy. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judit, hija de Berí, elitita, y con Besema, hija de Elón, elitita, y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca. Amén. Palabras claves. Señor dijo: No temas, yo soy el Dios, estoy contigo, bendeciré, multiplicaré.
Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Salmo 55, 22. Hoy el estudio nos enseña que Dios bendice a Isaac. Bendice sus manos, sus tierras, ya que él había sembrado y cosechado al 100%. Dice que a causa de las bendiciones de Dios, Isaac se había engrandecido, se había enriquecido. Llegó a ser tan grande que las personas que moraban alrededor de él no querían ya que él siguiera ahí. Observamos también que esto fue porque él también trabajó, y todo lo que trabajó, este arduo trabajo, su cosecha era muy próspera porque venía la bendición de Dios. Observamos a este Dios que no cambia, que se mantiene constante, que sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Observamos que al igual que lo hizo con Abraham, lo hizo con Isaac. Observamos que los filisteos, al igual que Abimelech, el rey, lo empezaron a ver con otros ojos y le pidieron que se fuera de ahí. Observamos que era un hombre de paz, al irse sin causar ningún problema. Observamos que 2 veces más fue tentado y que él hizo la paz. Observamos también que a donde Isaac se dirigió, ahí estaba Dios con él. Aún a pesar de tener problemas por los pozos, él se mantuvo confiando y creyendo en Dios. Observamos también que aún pudiendo tomar venganza por sus manos, Isaac decidió confiar en que Dios todo lo sabía y prefirió que Dios se encargara del problema. Observamos cómo Dios reafirmó sus promesas con Isaac. Dios le habla y le dice que Él es el Dios de su papá Abraham, que Él confirmaría con él sus promesas. También le dice que no temiera, que Él estaba con Isaac, y también le promete que será bendecido y que multiplicará su descendencia. Y sabemos que Isaac y Rebeca conocían muy bien estas promesas que Dios le había hecho a Abraham. Hoy el estudio me hace reflexionar en la obediencia de Isaac, cómo esta obediencia trajo bendición a Isaac y fue prosperado en gran manera. ¿Cuántas veces hemos estado en esta situación? Y Dios nos demanda tener fe, ser obedientes, y veremos cómo obra en nuestras vidas. Reflexiono en cómo somos exhortadas a hacer la paz, así como lo hizo Isaac, permitiendo que nuestro testimonio hable más de nosotras. Reflexiono en esta confirmación por parte de Dios, que le dice: yo soy el Dios de Abraham tu padre. Qué hermoso es saber cuando Dios te confirma cosas que tú le has pedido. Y qué hermoso debió de haber sido para Isaac saber que Dios estaba hablando con él y que era el mismo que hablaba con su papá. Cómo Dios honra a los justos. Reflexiono en cómo Dios vuelve a confirmar con Isaac lo que le había dicho a su papá Abraham, diciendo: no temas porque yo estoy contigo. Como nos lo dijo Jesús a nosotros, que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Solo necesitamos creer en Él, solo necesitamos confiar en Dios. Retomemos ahora sí la devoción de Isaac. Recordemos que en estudios anteriores que estudiábamos acerca de Isaac, él no nos hacía mucha referencia de su devoción por Dios, pero ahora, al caminar con Dios, esta devoción ha florecido. Todas las situaciones de la vida han permitido que su fe crezca, que su devoción a Dios crezca. Dios ha edificado su vida, y así como lo hizo con Isaac, Dios está dispuesto a hacerlo contigo, conmigo,
con nosotras. Reflexiono que toda acción tiene una reacción. Ser hombre de paz habla más de la persona. Dios respalda los justos. Tal vez hemos estado en una situación como la de Isaac y somos invitadas a hacer la paz. Dios va a obrar en esta situación y va a obrar en los corazones de estas personas. Ahora sí, vayamos al devocional de ADG. Por Silvia Sánchez de Salazar. Su firma dice: sirviendo al Rey con gozo, desde México. Algo que reflexiono en el pasaje de hoy es sin duda la carga en el corazón de todo padre y madre al ver a sus hijos crecer y desear que ellos continúen en los caminos de Dios. No buscamos que sigan tradiciones familiares o recuerden las bromas internas o esas historias que tanto escucharon en casa. Por encima de todo eso, anhelamos desde el fondo de nuestro corazón verlos crecer en amistad, en amor con el Dios al que nosotros hemos amado, servido, buscado. En Isaac podemos reconocer esto. Él siguió el camino de su padre, como Abraham abrió pozos. Fue un hombre próspero, respetuoso de los demás, siendo bendición donde quiera que estuviese. Hasta se movió en los mismos temores, porque presentó a Rebeca, su mujer, como su hermana. Hizo también pacto con el hijo de aquel rey Abimelech, con el que Abraham se había relacionado, pero sobre todo hizo a Jehová su Dios. Añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Éxodo 3:6. ¡Qué maravilla! Cuando el Señor se presentó a Moisés, dejó claro que no había tenido una relación de amistad únicamente con Abraham. No, Dios se reveló a Isaac, como lo hizo con su padre. También a él le dio promesas. Se volvió su Dios, y no solamente el Dios de su padre. Todo como consecuencia de la obediencia de Abraham y del pacto hecho a este. Este es el Dios al que estamos conociendo a través de nuestro ir diario a su palabra. Y debemos entender que, más que anhelo tuyo y mío, el anhelo del corazón del Padre es que le acerquemos a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todos los que vengan después de nosotros. Él es un Dios de pactos, uno que no quebranta sus promesas. Es el Dios que hasta hoy sigue declarando: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Josué 1:5. Como estuve con, ¿puedes verlo? Dios desea que le creamos, le confiemos lo que somos y seremos. Que no nos lo quedemos para nosotros y los nuestros, sino que lo demos a conocer a las naciones, de manera que todos vengan a Él, le conozcan, le amen, vivan honrándole y disfruten de la libertad, gozo y paz que hay en el servirle. Esta es mi oración, que mis hijos lo conozcan, que Él sea su Dios, su Señor y Rey, que mis generaciones siguientes anden en los caminos de mi Dios por causa del testimonio mío y de mi descendencia. Que seamos de esos que destapan pozos, de los que impulsan las vidas de aquellos que han sido cegados en sus capacidades y que viven en sequedad y desesperanza, alejados de los propósitos de Dios eterno. En Jesús oro. Amén. Gracias, Dios los bendiga.